Bueno, vamos a empezar esta charla en el marco de ¿cómo se llama? Maratón, sería Museo Maratón, así es el nombre que tiene estos tres jornadas que la Municipalidad de Santa Fe y el gobierno de la provincia han decidido realizar. Más o menos 50 son no más o menos, 50 nos dijeron nosotros, eran los museos intervinientes acá en la ciudad. Entonces, nosotros en ese marco queríamos una figura de los museos, una figura del museo, diríamos, nacional, como es Eva. Entonces, aquí al lado están otros panelistas. A mi izquierda, el doctor en filosofía Federico Viola. Es el miembro, todos esos del CONICET. Sí, investigador al curso. Y acá alcanza a verse a mi derecha. ¿Sí se ve? El doctor Guillermo Kers, que es en este momento vicerrector de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿De acuerdo? Y nuestra principal invitada, Eva Gerber, que es licenciada en museología, es docente básicamente, ahí ya me parece que oculta ser docente, y verdaderamente vive en una ciudad museo, que así es fácil, ¿no? Como es Moisés Vivo. Tiene mucha experiencia y ella así nos lo va a hacer saber porque nos va a hablar de todo. Tengo dos expertos en lo último que viene a ser la memoria, bueno, la inteligencia artificial, que en realidad explotó en base a esta, ¿cómo se llama? Base de datos nuevas, que son el ChatGPT y ¿cómo se llama? El Bing, y otro de BART, que es, bueno, pero era un poco el atractivo para que pudiera venir la gente y así nosotros conseguimos nuestro público. Cuando fuimos a la reunión previa dijimos, vamos a hablar de inteligencia artificial, y ellos se acercaron todos, pero bueno, porque está un poco como de moda. Noviembre del año pasado fue cuando se lanzó a la palestra el GTP, GPT, wow, el 3 creo, ahora está en el 4, pero van haciendo saltos, como son, digamos, bases contra bases, se van haciendo en saltos, se van armando, de tal forma que yo no sé dónde va a terminar. Hay muchos que ya empezaron a poner freno, no sé cómo va a ser eso. Bueno, así todo, vamos a empezar desde abajo, desde qué es un museo acá con la licencia. Denle. Bueno, creo que me toca a mí. Se ve muy bien. Tanto yo aprovecho para saludar a todos y especialmente al doctor Miguel Nicastro, que me ha convocado, a Mariana, a Darío, el que me pone al aire, y a los dos panelistas, que son doctor en filosofía, Federico Viola, y doctor Guillermo Kers, que es un placer estar con ustedes y trabajando estos temas. Yo voy a empezar
desde que es un museo, y para ello voy a tomar la definición, la última definición, que es muy reciente, que fue promulgada el año pasado en la Asamblea General del ICOM en Praga. Seguiré por el DIM, el Día Internacional de los Museos, que fue ayer, Bien. y después seguiremos viendo desde la teoría y la práctica cómo ha ido avanzando dentro de la actividad museal todas lo que son tecnologías para llegar justamente al punto de inteligencia artificial en los museos. No muy conocido todavía, no muy trabajado todavía, sí en algunos lugares. Sí, fuera del país, sí. También tenemos ejemplos en el país. Por lo tanto, yo voy a compartir pantalla. No sé si la voy a poder compartir desde acá. A ver, me permiten un segundito. Acá tengo. Voy a compartirla. Y me voy a ir. Perdonen. Pero todo esto es cuestión de tecnología también. Y todo eso hemos introducido también dentro de los museos a través del tiempo. Y sobre todo voy a hablar de la pandemia y qué pasó en la pandemia. Por lo tanto, voy a empezar lo que es un museo. Un museo, y esta definición ha sido muy trabajada durante años para poder cambiarla, modificarla, y que en realidad lo que se ha querido es ampliar y darle forma actual a los conceptos que ya existían, sobre todo en legislaciones, como la ley de museos provincial que tenemos acá en la provincia de Santa Fe. Tenemos la ley de museos. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente. Esto aparece en lo anterior, y al servicio de la sociedad y de su entorno, diría yo, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y todo aquello que tiene que ver patrimonio material e inmaterial. Abierto al público o a los públicos, accesible e inclusivo, los museos tienen como meta y como propósito a cumplir, de acuerdo con la conexión con UNESCO, la diversidad y la sostenibilidad. ¿Por qué estoy hablando de UNESCO? Estamos hablando de ICOM o ICOM, el Consejo Internacional de Museos, y estamos hablando también de lo que es la Agenda 2030, que es la agenda de rescate, tomado entre comillas, de la sociedad, del mundo, del ecosistema, del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Con la participación, dice la ley, la definición, de las comunidades. Y en otra parte van a ver que se habla de líderes de las comunidades. Escuchar a los líderes. Los museos comunican ética y profesionalmente. Realmente es así. Experiencias, perdón, yo tengo, bueno, no va de ahí, ofreciendo experiencias variadas. ¿Para qué? ¿En qué camino? ¿En qué territorio?
en la educación, por supuesto, en el disfrute, pero no, ustedes saben que hay museos de memoria, por lo tanto hablamos de la reflexión y del intercambio de conocimientos. Desde 1977, el ICOM organiza todos los años el Día Internacional de los Museos. Y eso es una actividad que se expande a través del mundo. Los museos que participan en el DIM, como se le dice, planifican creativamente, participativamente y recreativamente actividades relacionadas con el lema del año. Cada año va variando el lema. Tratan de conectar con sus públicos. ¿Y qué cosa es lo importante a transmitir? El rol. El rol de los museos ha cambiado mucho en los últimos años como instrumento al servicio de la sociedad y de su desarrollo. El objetivo es sensibilizar, sin lugar a dudas, al público sobre el hecho de que los museos son un medio, un instrumento para la diversidad cultural, para el enriquecimiento de las culturas, el acercamiento entre los pueblos, la no discriminación y, sobre todas las cosas, la paz entre los pueblos del mundo. Durante muchos años, los museos han trabajado, pero se sabía aquí y allá de las actividades que hicieron los museos que están bajo ICOM París, los que están bajo ICOM Argentina, y se iban transmitiendo al mundo. Pero ¿qué pasó en la época de la pandemia con esto? Al pasar a los medios y al utilizar otros lenguajes, encontramos que en el año 2021 el número de usuarios conectados a las redes por internet para ver las actividades de los museos ha sido impresionante. 89 millones de participantes. Parecería insostenible. Sin embargo, este año, el Día Internacional de los Museos, tiene una connotación que viene desde la Asamblea General de Kioto, de la cual participé, y donde se ha hablado de seguir justamente los lineamientos de UNESCO en cada uno de los lemas. Este año el tema es Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Y se ha determinado a 2020 que cada año se tratarían de cumplir con objetivos que emanan de la Agenda 2030 de UNESCO. Este año tenemos 3 objetivos principales, que es el número 3 en la agenda, que habla sobre salud y bienestar social para todos garantizar una vida sana para toda la sociedad mundial, de todas las edades, y promover el bien común en el sentido de no discriminación, no aislamiento y el cuidado de la salud mental. Mientras que el objetivo 13
nos habla de la acción para el clima o por el clima, de las cuales requiere tomar medidas urgentes para poder conseguir y combatir uno de los grandes problemas, que son los cambios climáticos y sus impactos, adoptando prácticas bajas, por ejemplo, el carbono, o estrategias de mitigación, cosa que es necesario porque sabemos cuántos peces mueren por lo que se tiran en las playas y se arroja al mar. ¿Cuántos animales mueren por haber ingerido plásticos? Por lo tanto, esto es también una de las acciones de concientización que debe promover el museo, y que el museo, cuando hablamos de museos, hablamos de empoderamiento de los museos, porque tienen el poder de poder transmitirlo. ¿Cómo? A través de las tecnologías. Y el objetivo número 15, que es la vida en la tierra. Proteger, restaurar, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, amplificando las voces de los líderes indígenas, que son muy sabios, y concientizando sobre la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué pasa con la tecnología y los museos desde la teoría de la práctica? Voy a empezar desde la teoría museológica. Yo pertenezco al comité de ICOFOM, o el ICOFOM, que es la teoría museológica, y ya fines del siglo XX, bastante tiempo antes, empieza a debatir tanto desde la fase endógena como la fase exógena del museo, qué hacer para mejorar. O sea, desde adentro, el museo es contexto, contenido y paisaje cultural. Por lo tanto, nunca se ocupa únicamente de su acervo, sino de todo lo que lo rodea, también es parte del museo. De la labor, de la gestión, del marketing, de la difusión y de la educación. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debate? La virtualidad. ¿Existe o no existe? Hay que ponerlo. Si presentamos algo en forma virtual, o si existe un museo virtual, ¿se puede aceptar o no aceptar? Y las nuevas tecnologías. Hay un ejemplo muy marcado en el año 1996, una adelantada, la presidenta de ICOM en aquel momento era la licenciada Mónica Garrido. Mónica presenta en Argentina un festival audiovisual internacional sobre museos y patrimonio que se llama FAIM. El FAIM en Argentina tuvo una connotación de impacto. Hizo traer de Canadá una computadora enorme e invitaba a cada uno de los que quería pararse en esa plataforma y les colocaban un casco encima que cubría la vista y podíamos ver las cuevas de Altamira en 360 grados. Hoy hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué era esto? ¿Qué pasaba en el país? Sentada en la última fila
o en las últimas filas, nos mirábamos y decíamos, esto es Argentina Año Verde, no tenemos ni una computadora en los museos, por lo menos no en el interior del país. A lo mejor alguno ya lo tenía, y tampoco se sabía trabajar. Desde el ICOFOM, el Comité de Museología, ya avanzado sobre el siglo XXI, vamos a ver que se debaten temas también relacionados con esto. En el 2002, la temática era museología y presentación, original o virtual. Y en el 2007 es museología y tecnologías. Formular estrategias de desarrollo de objetivos para un mundo que nos rodea y para un mundo mejor y crear los medios necesarios fue la base de todo este movimiento que hizo que necesitáramos confrontar con nuevas posibilidades y replantearnos qué hacer con ellas y cómo llevarlas a cabo. Por lo tanto, se empiezan a utilizar con mucho temor, era un gran desafío, las nuevas tecnologías y las redes sociales. Nelly De Carolis, una de las maestras de maestros en museología, y quien fue también directora de museos de Buenos Aires, dijo en el 2002, los museos se ven obligados a confrontar los problemas y las ventajas que conlleva integrar las nuevas tecnologías de la información a sus espacios de comunicación, forzados a presentar y redefinir los más altos niveles de atracción para los visitantes. Fíjense que yo fui señalando, obligados a qué, a integrar las nuevas tecnologías y forzados a presentar y redefinir. O sea, no había opciones. El mundo se había globalizado. Había mucha demanda. Demanda de cómo, perdón, me fui, si la voy a volver, sí. Había necesidad de cambios y las nuevas tecnologías digitales e informáticas podían ser los soportes para comunicar mensajes culturales, ¿dónde? En las exposiciones, y exponerlos de forma no convencionales en el área museística. Entonces, ¿en qué campos eran necesarios? ¿En qué áreas de los museos? En el cultural, en lo educativo, en lo artístico. Pero también está el área técnica y archivística, la de conservación, documentación, preservación, el investigativo. No les quepa duda que el educativo está en todo, el turístico, el de seguridad, y espero no haberme salteado ninguno, pero muchos son la temática y la implementación y logros. ¿Y cómo se logra esto? Lo logramos desde la carga manual y en cuadernos o fichas, que todavía muchos museos lo tienen, a cargar en base de datos, transformarlos en sistemas. El nuestro lo tenía. Hablábamos de digitalización o microfilmación y presentábamos proyectos por todos lados. Eso hacíamos desde los museos. Armábamos guiones y montajes de exposiciones que se podían ver, aún no visualizar desde una perspectiva online.
Aparecen los sistemas de audio y audioguías, aliviando el trabajo de los propios guías. Y los códigos QR, hoy en día es muy común. Hoy en día, ¿quién no compra por internet o por billetera Santa Fe o por Pluspago? Y entonces conoce códigos QR. Los primeros alentados por los códigos QR fueron dos. Se hicieron para jóvenes, para atraer a los jóvenes que leían o que podían sacar con su celular la información, o aquellos investigadores que les interesaba la temática, hicieran un museo de arte, a alguno le interesaba, más allá del cartelito que decía el nombre de la obra y las dimensiones, y podía decir el autor también, ¿qué quiso decir el autor con ese cuadro? ¿Quién era el autor? ¿De dónde era conocido o no era conocido? ¿Dónde se presentó ese cuadro antes? Todo eso lo podías sacar a través de un código QR. Producción audiovisual, todo tipo de producción audiovisual. Y grabaciones, entrevistas, miles de realizaciones se han hecho desde los museos. Se trabajó en red y se empezó a intercambiar con otros museos. No únicamente quedarnos con los detalles. Y así llegamos a la realidad aumentada, en algunos casos, y a nuestra era con la utilización de inteligencia artificial, entre otros. Los logros fueron muchos, y son pocas décadas, pocos años. Preservar mejor el patrimonio, ayudar a la investigación interna, permitir el acceso, sobre todo, hay dos cuestiones en la investigación. Una es la investigación propia, la interna, la que hacemos cuando entra un objeto, o cuando lo incorporamos a una colección, o cuando queremos exponer. Y la otra es aquellos que vienen a investigar, documentalistas, periodistas, cineastas, etc. Que también tienen una demanda, como tienen una demanda los que vienen a buscar datos genealógicos. Llegar a mayor cantidad de usuarios, que visitan el museo a través de las redes, los correos electrónicos, las páginas web. Esas fueron las primeras etapas. Posibilitar la presentación del archivo parcial, online o digital. Esta es una propuesta que se ve y que se empieza a visualizar a partir de la pandemia, o pocos años antes de la pandemia. Códigos QR ya dijimos, y la realidad aumentada de inteligencia artificial, que también lo dijimos. ¿Qué pasó con la pandemia? Los museos estaban cerrados y muchos de ellos no se volvieron a abrir. Los que se volvieron a abrir plantearon otro tipo de estrategias. Para plantear ese tipo de estrategias, hubo grandes inconvenientes primero. Primero, los museos estaban cerrados. El material estaba en el museo. El acervo estaba en el museo. Hubo que primero interconectar la dirección con sus propios staff.
por otro lado, hay cosas que se necesita una interdisciplinaridad. Y para aplicaciones como TikTok, entrar en Instagram, en Facebook, páginas web, creando espacios a través de Zoom, de Jitsi, de Meet, de Google Meet, de YouTube. Todo eso se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Sentado cada uno en su casa, pero a través de las redes sociales. ¿Es una sumatoria? Es una sumatoria. Aparecen propuestas de visitas guiadas por el museo, grabadas previamente, alguno guardó una visita guiada, otro tenía fotografías y fueron. Cada uno quería visualizar y hacer ver su museo por los distintos medios. También aparecen la visita a la sala en 360 grados, en realidad aumentada, y diseño cuadro por cuadro que cobran vida, y a los que se les puede interrogar. Y se crean museos interactivos y se utiliza inteligencia artificial. En lo último que yo dije, es inteligencia artificial. Se necesita para ello equipos de trabajo, porque los técnicos los necesitamos. Solos no lo podemos hacer, podemos dar las ideas. Pero también podemos llenarnos de preguntas si queremos que un cuadro hable. Y ustedes saben que en estas nuevas tecnologías, cuando se utiliza inteligencia artificial, lo que interesa son las palabras y no los conceptos. Por lo tanto, es importante las experiencias previas. Se logra enriquecer la cantidad de contenidos extras que antes no se podían dar a través de aplicaciones para descargar en teléfonos inteligentes, y por eso mucha gente está muy interesada, y sobre todo los jóvenes. O sea, se incrementa la visita por las aplicaciones que pueden utilizar. Se incrementa la experiencia museal de los usuarios. O sea, ya pueden ser virtuales o asistir. También se aligera el trabajo de los empleados. Según Angie Jutz, directora de Startup Exhibit, la inteligencia artificial analiza usando visión artificial. Perdón, yo siento voces, así que no sé si me están interrumpiendo, si alguien necesita algo. No. ¿Está bien? ¿Digo? Al museo y... no Ya, sé. ya estoy terminando. Ya un poquito más y ya me voy. Desde el pronóstico de visitas hasta la comprensión de colecciones, y crea patrones de imágenes. Se usa mucho en museos y galerías de arte, sobre todo, pero también se ha expandido la utilización de la inteligencia artificial entre otros tipos de museos, como el histórico, el de ciencias, el de comunicación, el de etnografía, los arqueológicos. La tecnología de inteligencia artificial ha demostrado un potencial para brindar información antes inaccesible a los museos. Y en ellos encontramos fundamentalmente que está basado en 3 áreas. El de aprendizaje automático,
que es un subconjunto de inteligencia artificial que permite que un sistema aprenda de forma autónoma a través de redes neuronales y que no necesite ser reprogramado. Los chatbots, la palabra chatear sabemos mucho lo que es un programa informático basado en inteligencia artificial que puede mantener una conversación con un internauta específico. Y las redes neuronales, que son lo mismo que nosotros tenemos, captamos, nuestras redes neuronales, son neuronas artificiales en este momento, en este caso, que se conectan entre sí y que emiten señales y son un modelo computacional que evoluciona a partir de diversas aportaciones científicas. Su uso no se limita únicamente a los robots. Por lo tanto, tenemos muy poquito, en el 2016 Tate se asoció a Microsoft para emitir su premio a la creatividad. Y podían usar una plataforma de inteligencia artificial para permitir al público poder entender mejor, explorar, investigar y comprender lo que eran las colecciones de arte británico. Quien gana el premio Recognition arma un juego de comparación y fotoperiodismo de más de 30.000 obras de arte digitalizadas. Poco tiempo después, Google, que compite, compara y produce un caso similar, pero a través de las selfies con obras de arte. Google se asoció con muchos museos, atrayendo una mejor exposición. En el 2016, el Museo Quai Branly de París creó un espacio especial para críticos de arte, creado por el antropólogo Denis Vidal. En realidad lo que crea es un robot para hacer el papel de crítico de arte, creado por el antropólogo Denis Vidal y de Philippe Gaussier, para registrar las reacciones del público ante las obras de arte. Estas reacciones eran seleccionadas, preseleccionadas, digamos, las personas, un grupo de personas que podían aparecer y le podían realizar preguntas o hacer comentarios sobre qué obras les gustaba más y por qué veían en esas obras y qué obra no les gustaba. Todas estas preguntas es lo que se utiliza trabajando con inteligencia artificial para que quien hable o quien sea un robot o sea un cuadro tenga bases para responder. El otro robot humanoide fue Pepper, desarrollado por el Smithsonian en 3 de sus museos, el Museo Nacional de Arte Africano, son 3 los museos. Me perdí en mi propia gozo porque acá no veo nada. Incluso hay una parte que son esculturas y el castillo del Smithsoniano, ¿cierto? Y bueno, ahí está. El Museo Nacional de Arte Africano, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana y el Museo Hirshhorn, que tiene el jardín de esculturas y el castillo Smithsonian, con el propósito de responder. Ese robot tenía el propósito de responder a las dudas de los visitantes. Por lo tanto,
Vamos a ver qué pasó acá en Argentina. Algunas de las cosas que probablemente haya muchos más, y ustedes me lo van a contar después. La reinauguración del Museo Histórico Nacional, nos encontramos con una sorpresa. Un San Martín que saludaba y que hablaba. Y respondía a preguntas. Hoy en día, el que visita el Museo del Holocausto en Buenos Aires puede encontrar una entrevista, encontrarse frente a una sobreviviente que responde preguntas. Este no es un programa que se hizo antes de la pandemia, como muchos de los otros. Este se realizó antes de la pandemia y fue la Shoah Foundation, a instancia de Elias Sahak, que tiene mucho que ver con una fundación para testimonio, para guardar testimonios y memoria de Los Ángeles, y llevó varios años hasta poder concretar su idea. El objetivo es preservar la historia de los sobrevivientes para futuras generaciones y para que se pueda seguir transmitiendo, y las entrevistas realizadas por la Fundación Spielberg, nosotros tenemos 15 acá en el museo, que ayudamos a los entrevistadores, por eso lo tenemos. La base del proceso es usar tecnología innovadora, un lenguaje natural procesado en algoritmos, por supuesto que también es automático y que permite al usuario formular preguntas apropiadas con apropiadas respuestas. Lo que me salté es decir que esto se puede observar hoy, si no lo dije, en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. También fue usado en el equipo de comunicación de la UNL, Universidad Nacional del Litoral, liderado por la licenciada Mariana Minervini, y esto es una información que me pasó el equipo que trabajó con ella, y hoy licenciada Mariana Minervini es una de las personalidades que más reconocidas, no únicamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Al igual que otros muy conocedores de la historia y de sobre todas las cosas, como asesor de distintas universidades que han surgido de las carreras de comunicación y tecnología, y son renombrados a nivel nacional e internacional. Como el licenciado Claudio Salvetti, asesor de proyectos culturales de la Fundación Cultural Patrimonio. Y también tenemos en Rosario a Alejandra Panoso Cenere, que también dio clase en la UNL. Por lo tanto, yo cierro acá mi speech, lo que quise decirles, diciéndole que hay un campo de acción muy grande para aquellos que estudian museo y comunicación, ya sea en posgrados o a nivel de grado. Y con esto los escucho a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado una hermosa disertación, muy actual y completa. Le agradezco a la licenciada su participación en esta conversación. Seguidamente podemos conversar con Federico sobre el uso
de la inteligencia artificial en estos momentos Sí, y en su métier, ¿no? sí, yo creo que, bueno, con esta amplia y tan actualizada, digamos, exposición de la licenciada Gelber, tenemos un panorama, digamos, de que yo creo que es como que lo que podríamos comentar es que estamos entrando en una nueva era, en una nueva época, eh, digamos, que reconfigura un poco los espacios y las instituciones tradicionales. En este caso, que es la tradición del museo, digamos, vemos acá, como puso la licenciada, cómo realmente los museos se transforman y se ponen al día. Me pareció muy interesante este último, bueno, esto con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de que se le puede hacer una entrevista o se puede dialogar, digamos, hoy en día, por ejemplo, con un sobreviviente del Holocausto, que seguramente sería una inteligencia artificial, digamos, que va a responder a las preguntas en los, digamos, preservando la memoria, como ocurre en realidad, esto se ve, por ejemplo, hasta hace poco se veía en televisión en ciencia ficción, digamos, ¿no? Pero hoy en día ya es una realidad el hecho de que los museos, esta preservación, digamos, de la humanidad a través de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que esto marca una nueva época en este sentido de que las instituciones se transforman y dejan de ser un poco lo que venían siendo tradicionalmente y se está dando este paso a través de la inteligencia artificial que permite, digamos, cosas que hasta hace poco eran impensables, digamos, ¿no? O que eran pura fantasía. Así que en este sentido me parece que es muy interesante lo que la inteligencia artificial permite, eh, algo que hasta hace poco se veía, ¿no es cierto?, en la televisión, esta posibilidad, por ejemplo, porque básicamente lo que hace la inteligencia artificial es copiar los patrones del comportamiento humano, ¿no es cierto? Entonces, lo que hoy se puede hacer es preservar prácticamente, si uno puede reunir todos los patrones, por ejemplo, de comportamiento de una persona o de un pueblo, todo eso se puede reunir, digamos, en una inteligencia artificial y se puede después preparar una interfase para conversar y para que las nuevas generaciones conversen en no solamente ya, digamos, porque lo propio también a veces de los museos era la cuestión audiovisual, ¿no es cierto? Era sobre todo lo visual también. Pero ahora me parece que lo que es interesante es esta posibilidad del diálogo, es decir, yo poder ir a un museo y no solamente ver fotos de una civilización antigua o de lo que sea, sino ahora voy a tener esta posibilidad con la inteligencia artificial de establecer un diálogo, porque lo que básicamente la inteligencia artificial es la incorporación del lenguaje natural a la tecnología. Entonces, esta es la posibilidad que uno tiene de hablar con una computadora como si estuviera hablando con el vecino, ¿no es cierto? Si estuviera hablando con un amigo. Yo creo que esto es un gran avance, ¿no es cierto? Porque permitiría, por ejemplo, en el caso de los museos, tener una experiencia mucho más agradable, o por ejemplo para los jóvenes o para los niños. Imaginemos esta posibilidad de poder dialogar a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, dialogar como si estuviera dialogando con alguien, digamos, con un pariente o con un amigo, conversar de manera natural y poder preguntar cosas. Yo creo que esto también genera como un gran atractivo, ¿no? Un gran atractivo y para una renovación, digamos, también de estas instituciones tan importantes para la sociedad que son los museos, digamos. Así que en este sentido yo creo que reflexionando un poco sobre los museos, pero también reflexionando sobre la inteligencia artificial, me parece que hay esta posibilidad, que es lo que se viene dialogando, lo que vienen comentando los expertos también de la inteligencia artificial, es que si bien representa un peligro,
tiene ciertos riesgos, digamos, que no hay que tampoco obviar ni tomar a la ligera, en mi opinión. También son una herramienta, digamos, constituyen una herramienta de la inteligencia artificial, digamos, que puede potenciar, también se habló del empoderamiento de los museos, del empoderamiento de estas instituciones. Bueno, yo creo que bien utilizada, la inteligencia artificial puede permitir precisamente potenciar estas instituciones que son tan importantes, ¿no?, para la sociedad, en el sentido de que cumplen este rol de la comunicación de la cultura, y además también un rol que me parece muy importante también de democratización de la cultura, es decir, del acceso. Y bueno, y si esto está potenciado a la vez con nuevas tecnologías de este calibre, como es la inteligencia artificial, yo creo que es un beneficio para toda la sociedad, donde todos salimos, digamos, beneficiados, ¿no? Aquí podemos ver, por lo menos de entrada y en concreto, una aplicación buena, una aplicación, digamos, interesantísima, que contribuye, digamos, a una mejora en la sociedad de parte de esta nueva tecnología, que en parte también es bastante, digamos, intimidante y que hoy en día hay mucha gente, digamos, que se muestra temerosa y hay muchos miedos al respecto. Aquí podemos señalar, digamos, me parece una aplicación muy buena, una aplicación muy interesante y muy, digamos, ventajosa para toda la sociedad en general, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Federico, ¿vos crees que, y también le pregunto a todo el panel, que la educación en definitiva va a terminar estando a cargo de los museos? Yo creo que los museos van a cumplir, o con esta potenciación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, me parece que van a cumplir un rol muy importante en esta educación, que ya deberían cumplirlo. Yo tuve la suerte de vivir unos años en Europa, y allí visité muchos museos. Visité Berlín, en Francia, bueno, en París tuve también la suerte de visitar muchos museos, y realmente allí yo notaba mucho más de integración, digamos, entre los museos y la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que aquí todavía, tal vez en Argentina, en Latinoamérica, es una tarea todavía, pero me parece que justamente esto, hoy en día, esto que decía yo, de estar entrando en una nueva época, favorece un poco también a los lugares más postergados. También no es lo que sucede aquí en la ciudad de Santa Fe. Y yo creo que esta democratización de las tecnologías, digamos, permitirá potenciar, digamos, a los museos y a los lugares que están, digamos, que no son tan centrales, ¿no? Que no están cerca de los lugares más centrales. Nosotros todavía en Santa Fe no somos Buenos Aires, pero tampoco somos, digamos, Salta, ¿no? Pero sin embargo, esto ya genera, digamos, va a generar mejorías, va a generar avances, y yo creo que en la educación esto también va a potenciar, digamos, el rol de los museos en la educación, sin duda, sin duda. Y sí, a ver. Creo que acá tenemos que visualizar con otra mirada nuestros museos. Hay museos chicos y hay museos grandes, pero hay museos que se expanden y el área educativa es básica en los museos. Lo fue siempre. Fuimos a buscar las escuelas. Las invitamos a venir. Les invitamos a los docentes a ver y a conocer el acervo que hay en el museo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pueda trabajar en su tarea áulica con elementos del acervo del museo. Pero para eso hay que conocer. Vivir en un poblado histórico nacional, como es mi pequeña localidad de Moisés Ville, trajo aparejado de que no únicamente fundamentemos, sino que a tener docentes
que no son de la localidad, hay una doble y triple tarea del museo. No pueden transmitir lo que no saben. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acercarse a las escuelas, invitar a los docentes, traerlos al museo, que conozcan la historia, que recorran la localidad, entonces después transmiten. Y no solo transmiten, se transforman en embajadores. Y no únicamente en mi localidad. Ahí la veo a Mariana Cortés. Y sabemos que esto se hace de norte a sur de nuestra provincia. En todos los lugares donde se puede. El museo y escuelas que hoy está en el Ministerio de Educación es un proyecto que salió del Museo de Moisés Ville y que fue entregado a la Asociación de Museos de la Provincia y salió como meta del Ministerio de Educación. Hoy tenemos en nuestra localidad, a partir de hace 2 días, 120 estudiantes de toda la provincia de Santa Fe, convocados por el Ministerio de Educación y la Dirección Territorial del Ministerio, con toda la plana mayor, tanto del Ministerio como los supervisores, porque la tarea es formarlos como guías de la muestra Ana Frank para poder luchar y reconocerse como responsables. Para eso armaron los centros de estudiantes y los han nucleado para poder trabajar responsablemente una temática que les preocupa a los jóvenes. ¿Cuál es la principal? La discriminación, el aislamiento social. Por lo tanto, ya no hablemos más allá de eso. No olvidar, recordar y tratar de ayudar. 120 estudiantes se transforman en 120 guías, que del norte a sur de la provincia de Santa Fe se van a poder pedir la muestra de Ana Frank a la casa de Ana Frank y se va a poder ver a través de sus propios estudiantes. Ellos van a ser los difusores. Esta es la meta y esto es lo que fue el DIM en mi localidad. Mañana se inaugura la muestra. El doctor, gracias, el doctor nos va a tener que decir de la educación. No, primero, gracias, Eva Beatriz, porque muy claro y coincido también en lo que se dice. Nosotros tenemos un museo que es el del Colegio de Médicos. Un museo que en este último mes venimos hablando de cómo hacerlo entrar en NEA. Es muy chico el museo nuestro, pero también es un museo que muestra lo que es el arte de la medicina. Y tengo un desafío como colegio, y cuando escucho a Eva Beatriz, naturalmente uno se motiva mucho más a seguir el camino del Museo de Moisés Ville, a pesar que estamos todavía muy lejos, ¿sí? Pero nos motiva esto que nos has dicho. Y con respecto a la pregunta que hizo Rosoni Castro con respecto a la educación, en la primera diapositiva pusiste ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión del intercambio de conocimientos. Importante el tema de la educación y el museo, importante la reflexión, que ha partido el tema de la reflexión y a veces el museo también invita a reflexionar, ¿sí? A pararse en este mundo tan vertiginoso y poder reflexionar algo que a veces ha caído en un frío invierno, la reflexión, ¿no? De la razón. Y por el otro lado,
pensar que la inteligencia artificial, como decía Federico, es lenguaje humano en una red neuronal, formada por una red neuronal de 2 billones de bases de datos, 2 billones, que tiene la capacidad de aprender. Y que hoy en día se ha democratizado en todo lo que vimos, pero también se ha democratizado a través de estos chats, GPT, Bing, Bard, y todo lo que está surgiendo, que hoy en día un ser humano puede dialogar en su lenguaje humano y recibir una respuesta humana por un no humano. Es increíble el cambio. Coincido con Federico, un cambio de era que personalmente uno no permite todavía vislumbrar claramente, como todo cambio de era va a traer cosas positivas y cosas negativas. Donde tiene la capacidad de autoproducirse, en Maturana, en el árbol del conocimiento, el concepto de autopoiesis, que define a los seres vivos, lo define como todo aquel que todo aquel ser vivo es aquel que tiene capacidad de autoproducirse. La inteligencia humana, la inteligencia artificial no es un ser vivo, pero está adoptando capacidad de autoproducción. Son preguntas y más preguntas que a uno le surge desde que apareció, porque la inteligencia artificial estaba en todo lo que vimos, Eva. Pero con la aparición de todo este lenguaje en los chats, empezamos a interaccionar ya directamente cada uno de esos. Esto es increíble, y que esa interacción con el lenguaje humano, producido por un no humano, no sé, pero quizás también sentimientos que pueden ser positivos o negativos por este lenguaje no humano, el lenguaje humano producido por no humanos. Por eso se discute tanto. Claro, por eso, digamos, estamos ante una era. Hay miedo. Todo es, digamos, venía de inteligencia artificial, pero con estos chats ha cambiado, viene una nueva era, un desafío grandísimo, y me parece que acá la conjunción museo e inteligencia artificial no solamente convierte al museo, como también bien decía en la diapositiva, no en un lugar simbólico, estático, donde se juntan las piezas de la historia, sino que cambia el museo a un museo que es de investigación, es de experiencia, es vivo, ¿no? No un lugar muerto, sino que también, más con la inteligencia artificial, toma vida, ¿no? Toma un proceso de autopoiesis. Esto es increíble, ¿no? Y lo que llegamos hasta ahora y lo que se viene, porque no hay duda que desde octubre, cuando el CEO del ChatGPT puso a conocer al mundo y lo empezamos a usar en enero, a uno le rompió la cabeza. A uno empezó a ver la inteligencia artificial, qué se viene y lo que había, creo que todavía hemos visto cosas. Un poco esa es la reflexión Muy de... bien, gracias, doctor. Es muy interesante lo que dice Guillermo, porque claro, ahora también surge la pregunta por la vida, ¿qué es la vida, no? Porque estos sistemas aquí, que son inteligentes, pero no están vivos, también surge la pregunta, ¿no? Porque esto de que se autoproducen a sí mismos, ¿no? Esta cuestión autopoiética, porque aprenden, digamos, porque se generan a sí mismos, ¿no? Es como una escalera al cielo. Exacto. Escalón por escalón se va. Pero además Pero no son conceptuales, No, no son para nada conceptuales. No se parecen al hombre en ese sentido. no, claro. Y por Pero otro lado, sí ayudan, por ejemplo, hay muchos que temen por su empleo, porque dicen puede reemplazar al guía, puede reemplazar al empleado, pero no van a poder reemplazar la mente humana que lo genera.
Sí, y Eva, me parece que coincido totalmente. Yo diría, me parece, haciendo futurismo, corriendo el riesgo de hacer futurismo, va a superar la inteligencia humana, la inteligencia artificial, en lo que son los algoritmos y en todos los temas de... Va a Eso superar el poder humano, porque la capacidad de autoproducirse continuamente, englobar todo el conocimiento humano, va a lograr mayor poder humano. Pienso, como bien decía Eva, y me animaría a afirmarlo, que nunca va a lograr conciencia. La conciencia humana va a ser lo que va a terminar diferenciando. y no es únicamente la parte histórica o lo que querramos imponerle, sino también tenemos que saber que nosotros podemos darle desde el museo todas las herramientas y todas las preguntas, porque justamente estuve investigando un poco cómo hicieron en el Museo del Holocausto, y me dicen las chicas que varios años antes estuvieron elaborando preguntas para poder hacer esto que se hizo en Estados Unidos. Se lo armó y se lo trajo a Argentina. Claro. Esta mujer vive en Argentina, gracias a Dios todavía está viva, a veces da testimonio todavía, pero el testimonio de ella fue pasada, digamos, por inteligencia artificial a los algoritmos, y hubo un apoyo. Primero hubo toda una sección técnica que la mayoría de nuestros museos no los tiene. Salvo que estén trabajando con la universidad, y sí se realicen tesinas de tal grado que puedan entregar a cada uno de los museos, en ese famoso feedback que hacemos cada vez que un investigador viene o cada vez que alguien que está armando su tesina le interesa el tema, y lo presente en realidad virtual, utilizando inteligencia artificial, y nosotros le damos todos los elementos. Pero se necesita el museo, se necesita el archivo, se necesita del entorno y de los conocimientos. Por lo tanto, no es únicamente lo que captan. Captan de lo que se le va preguntando para ir sumando. Es un aprendizaje. Pero también tuvimos mucho miedo un tiempo largo atrás, y eso es lo que quise señalar cuando mandé la parte de la teoría de la praxis, de cómo se ha discutido lo virtual, cómo se ha discutido introducir alguna de las nuevas tecnologías, porque se temía, y porque las personas que estaban a cargo o estaban trabajando en los museos veían como que no estaban capacitadas para eso. ¿Llevó su tiempo? Sí. ¿Demasiado rápido? ¿Hubo cambios? Sí, los hubo. Porque ante la realidad y ante la necesidad de mostrarse y de captar público y de no quedar cerrados y encerrados, se han ganado espacios a pasos agigantados. Muy bien, estamos en eso. Quiero preguntar una cosa. A ver, pregúntale otra vez. No, hablando de los museos y de la posibilidad con inteligencia artificial de hacer hablar a las personas, y usted que vive en un pueblo pequeño, como es Ville, tuve la presentación del libro de Moisés Ville,
que fue acá en Santa Fe. Entonces, la incorporó acerca del museo, no sé de qué manera, porque lo pregunto que no lo sé, al museo, al cementerio, o el cementerio al museo, digamos, para poder recuperar la historia del pasado, para hacerle hablar a las personas del pasado. Algo así sería la idea, no sé si la... Perdón, ¿se está refiriendo a Moisés Ville? No, a todos los ministros de las colonias y Moisés En el Ville, caso de Moisés Ville, un pueblo que fantasma. que es la primera colonia judía Claro, sí, sí. independiente, hoy es cuna de integración cultural, Ujú. el eje del turismo está en el museo. Ajá. Una de las visitas de recorrido es al cementerio, por supuesto. Es importantísimo. Es un lugar de memoria. No podemos dejar de recordar. Más estando en un poblado histórico y teniendo el primer cementerio judío en la República Argentina. Y yo digo, llevando las fotografías de los... Con- Supongo que hay en el museo fotografías de ya personas que han pasado en la historia de Moisés Ville, si es posible hacerlos, o dialogar, ¿no es cierto?, con ellos, si eso es posible, o va a ser posible. si es posible que, perdón que no lo escuché. Dialogar, como decía acá el doctor filósofo. Dialogar con esas personas que ya no están en el cementerio, pero que pueden recobrar vida, así como lo hace San Martín, que sé yo, no sé. Triunfo. Bueno, si tendríamos los técnicos, Claro. a lo mejor teniendo los técnicos, el Bueno, museo es parte de la pero en historia. realidad cada vez, digamos, como justamente yo tal vez quiero subrayar esta idea de la democratización, digamos, ¿no? Porque cuando se inventó, por ejemplo, cuando se descubrió la energía atómica, se descubrió la primera bomba atómica, todo esto, ese gran descubrimiento, ese gran avance tecnológico era algo de un Estado nacional y dentro del Estado nacional del ejército, digamos. Pero en este caso, la inteligencia artificial es algo que al mismo tiempo que se logra, digamos, a nivel mundial, está a disposición de todo el mundo, digamos, ¿no? Esto es algo novedoso. Y está, digamos, el grado de avance, pero al mismo tiempo de democratización, que hoy en día cualquiera puede armarse su propia inteligencia artificial a su gusto y piacere, digamos, ¿no es cierto? El que más está ahora es el ChatGPT, pero uno se puede descargar. De hecho, se está diciendo que esto se llama software libre, digamos, ¿no es cierto? Es decir, de libre acceso, que no hay que pagarle a nadie. Uno puede acceder a esa tecnología, se la puede descargar en su computadora, hay gente que se la puede descargar en su celular, por ejemplo, en un iPhone, y ahí uno puede entrenar, porque estas inteligencias artificiales son modelos de lenguaje que uno tiene que hacer, es entrenarlo, digamos, ¿no? Entonces yo le puedo entrenarlo, significa darle un montón de información, por ejemplo, respecto a si yo quisiera volver a la vida a un determinado grupo de personas, yo tendría que darle a este sistema toda una serie, digamos, de datos, ¿no? De datos. Sobre todo, los datos tendrían que ser sobre todo cartas, libros, todo lo que pertenezca a ese grupo social, y ese grupo social, por así decirlo, entre comillas, volvería a la vida, porque entonces esta inteligencia artificial lo que podría hacer es repetir los patrones de conversación lingüística, es decir, uno puede dialogar y de alguna manera volvería a la vida. Y esto es algo que se puede lograr, obviamente que se necesita los conocimientos técnicos y todo, pero este acceso a la tecnología es muy fácil, por así decirlo, ¿no? No hay que pagar grandísimas sumas de dinero para hacer esto. Yo hice la pregunta del abuelo de mi esposa, que murió en La Coruña, ¿sí? Y el ChatGPT me responde, no puedo responder sobre personas. Se ve que está un filtro, ¿sí? No puedo responder, pero sí le puedo decir dónde está la información y te da la dirección de la Municipalidad de Coruña, te da Madrid, te da todo, y dice, puedes buscarlo a través de tu registro. Claro. Naturalmente que está limitado ahí, le han puesto limitaciones. Ahora no quiere decir que el día de mañana
Si sacan las limitaciones sobre las personas Y también. ahí lo funciona como un explorador nuevo, gigante. Pero esa misma tecnología que está limitada ahí, esa misma tecnología uno la puede descargar y puede uno crear su propia inteligencia artificial, por así decirlo, entrenándola con lo que uno requiera, si fuera un museo de un lugar determinado, con todo lo que hay en la población en ese lugar, y ahí tenemos una tecnología de inteligencia artificial a medida, por así decirlo, ¿no? Y esto sin grandes gastos de dinero. No, ni tampoco. Federico, yo creo que lo que más se necesita, Sí, Mira, sí. perdón, Federico, pienso que lo que más se necesita es una persona que explique, que aclare cómo se usa, Claro, cómo se baja, claro. cómo hacemos para. O sea, hay que trabajar en forma interdisciplinaria, no hay otra forma. Los museos solos no van a poder hacer esto, pero la gente que está en comunicación Claro. sí puede hacerlo. Claro, medios financieros obviamente que se necesitan Ahora, personas que se dediquen a eso, pero no es, digamos... lo que sí tenemos, perdón. Sí. Lo que sí podemos tener, por ejemplo, y a nosotros nos caracteriza el ser un centro donde se puede buscar datos genealógicos, y eso sí lo tenemos. Es un sistema. El sistema se utiliza. Claro. Y se puede ir buscando a través de otros sistemas personas allegadas y qué pasó con ellas. Eso sí. Es interesante, Eva, si esto que tiene Multivich, intentar hacer la prueba a través de Bing o de ChatGPT, en estos chats, poner a ver qué sale de tu localidad. A ver si una le pregunta a la inteligencia artificial sobre el museo de Multivich, qué sale y qué es lo que revela. Y ¿Qué si- sale dónde? ¿eh? Eso a través de Bing, que es la inteligencia artificial de Microsoft, o el ChatGPT, ¿no? Que son gratuitos los dos. Preguntarle, hacer una pregunta sobre tu pueblo, sobre tu museo y ver qué contesta la inteligencia artificial. Sería bueno pasarle al museo, porque yo ya no estoy en la dirección del museo, el contacto para saber dónde entrar y a ver qué opina. ¿Me lo pasan? Sí, vos podés compartir pantalla, ¿No podemos pasar? Sí, Darío. Porque no lo estoy escuchando bien, lo escucho No, muy porque hay despacio. visita Muy en el bajo. museo, y Pero bueno, pido a uno de ustedes que me lo pasen por WhatsApp y yo se lo paso a Hilda en el museo, no hay problema. Le pasamos la información de la Darío va a pasar. Bueno, Tranquila. interesante todo. Yo tengo que cortar un poco porque también viene gente y hay que atenderla. Es un museo chico, pero muy preguntón. Así que yo Nosotros, creo que tu disertación, estoy contento porque no me equivoqué, digamos, buscando la expertise. ¿Estamos? Con nada también. Y le agradezco a los colegas que, bueno, estoy cuidado, pero ellos no. No, este no es colega, este es un médico aquí, no puede arreglarse con un médico clínico, no lo metamos en el Bueno, gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. hasta luego.